tormentas. Amén. Enfrentando tormentas. Yo lo quiero invitar a abrir su Biblia allí en el libro de Hechos, capítulo 27. Hechos 27, 20 al 22. Dice así la palabra. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar, entregar la palabra, amén. Abra su corazón, permítale al Espíritu Santo hablar en su interior, amén, en esta noche. Que la palabra pueda entrar en su corazón y generar algo extraordinario en su vida, que su vida nunca más sea igual a partir de esta noche. Bendito Espíritu Santo, nosotros te queremos pedir en este momento que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Oh Espíritu Santo, revélate en nuestro interior, Señor, como aquel que genera vida, aquel que trae abundancia, aquel que nos sana, Señor, aquel que hace cosas extraordinarias en nosotros. Espíritu Santo, estamos con nuestro corazón, con nuestros oídos, Señor, atentos, Señor, abiertos para escuchar y para recibir una porción nueva en esta noche. Señor, revélate a nosotros en esta noche. Revélate a nuestro corazón, Espíritu Santo. Señor, yo declaro que nuestras vidas serán tocadas por el poder del Evangelio. Ese Evangelio que sana, que restaura, que liberta, que cura, que hace milagros, Señor, que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Que en esta noche, Señor, tú puedas hablar de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra que, para hacer más o menos una introducción, nosotros ya fuimos aquí al versículo 20 directamente, pero dice la Biblia que Pablo, estando cautivo, podemos decir así, estando preso, lo van a llevar hacia Roma. Amén. Él estaba en Jerusalén, de Jerusalén lo llevan como prisionero para Roma. Y es interesante que la Biblia nos dice y nos habla que Roma iba a ser el último lugar donde Pablo predicaría el Evangelio, el último lugar donde Pablo iba a predicar. O sea que el destino final de Pablo, podemos decir así, sería Roma. Amén. Ese sería el último lugar. Solo que en el transcurrir de ese tiempo, desde Pablo salir de Jerusalén, que ellos zarparon en un barco y llegar a Roma, pasaron muchas cosas en ese intermedio. Amén. Y una de las cosas que se centra la palabra hoy es una gran tempestad que vino en medio del camino. Amén. Una tempestad que ellos podían haber evitado, ¿sí? Porque Pablo les habla y les habla al principio del capítulo que iban a pasar por tempestad, iban a perder la nave, iban a perder vidas, pero aún así ellos deciden emprender este viaje y pasan por todo esto. Mientras yo hoy meditaba en la palabra y pensaba en esto, ¿no? Mientras tenía ese tiempo de meditar y pensar, analizar la palabra, yo pensaba así: ¿cuántas tempestades cada uno de los que estamos aquí hemos pasado en el transcurrir de nuestra vida? Tal vez si yo le preguntara, usted no tendría ni siquiera memoria de tantos problemas, de tantas dificultades que hemos pasado. Amén. ¿Por qué? Porque tempestades hacen parte de nuestra vida. Tempestades hacen parte. Solo que lo interesante de la palabra es que las tempestades ya hacen parte, pero ellas no definen nuestro destino. Amén. Las tempestades no definen lo que el Señor va a hacer en su vida. ¿Por qué? Si nosotros miramos la historia, Pablo fue un hombre extraordinario. Yo siempre les digo y les nombro a Pablo como un hombre que realmente marcó la historia de la Biblia. Él marcó, fue alguien así que hizo cosas que nosotros ni siquiera imaginamos hoy poder hacer. Pablo fue a lugares que tal vez nosotros nunca llegaríamos. Amén. Pablo fue realmente un misionero que marcó la historia. Y sabe algo interesante que me llamaba la atención mientras leía Pablo en un momento. Él dijo: sed mis imitadores, así como yo soy imitador de Cristo. O sea, Pablo, él era un hombre realmente al cual nosotros hoy deberíamos imitar.
Amén. En fe, en coraje, en todo lo que Él hizo. Amén. Solo que es interesante, dice la Biblia de Hechos 23, 10. Y como se armó el alboroto y temiendo el comandante que Pablo fuese despedazado por ellos, envió la guardia para que le sacaran de allí y le trajesen a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se puso a su lado y le dijo, ánimo. ¿Qué le dijo el Señor? Ánimo, porque así como ustedes dieron testimonio de mí en Jerusalén, así también deben dar testimonio en Roma. Dice la Biblia entonces aquí en el capítulo 23, versículo 10, que Pablo pasó persecución tal al punto de que la gente quería despedazarlo. Imagínense la rabia, el odio que tenía aquella gente de Jerusalén contra Pablo, que querían matarlo, querían terminar con la vida de él. Solo que ahí en ese momento le vemos los versículos, ¿verdad? Dice, el Señor se puso a mi lado y se puso al lado de él y le dijo, ánimo, porque así como ustedes dieron testimonio de mí en Jerusalén, así también debe dar en Roma. O sea, el propósito de Pablo aún no había terminado. Amén. El destino de Pablo aún no había sido cumplido. Tormentas iban a venir. Pablo, cuando Dios le entrega esta palabra, Pablo ni se imaginaba lo que iba a suceder. Pablo no estaba ni siquiera consciente que iba a haber una tormenta. Iban a terminar en el medio de un mar, a la deriva. Pablo ni siquiera imaginaba, pero la tormenta iba a venir. Amén. Tal vez usted está aquí sentado hoy y usted ni se imagina lo que puede llegar a suceder. Dios lo guarde, que no pase nada. Amén. Pero tormentas pueden llegar. Amén. Solo que es interesante que Pablo nos muestra que la fe es lo que nos lleva a vencer todas las cosas. Amén. Y usted va a entender por qué. ¿Sabe algo que el Señor nos llamó? Es para que usted pueda reinar en vida. Amén. ¿Cuántos quieren reinar en vida? Hasta que usted llegue a su destino final. No es la película, amén. Es destino final del Señor, el propósito cumplido aquí en la tierra. Hasta que usted cumpla ese propósito, el Señor nos llamó a vivir en fe y reinando en vida, amén. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos reinar en vida mientras cumplimos el propósito. El Señor no quiere que usted viva una vida de pobreza, de miseria, de tristeza, de amargura, amén. Sino que el Señor quiere que usted experimente todo lo que Él tiene para usted, amén. Entonces dice la palabra que ellos estaban en un barco, navegando y se levantan vientos. Comienzan los vientos. ¿Saben? Mientras yo preparaba hoy me hacía recordar la historia del mar de Galilea, Jesús, que hablamos la semana pasada. Amén. Dice la palabra y se levantó una tempestad. Yo no quiero hablar de la palabra de la semana pasada, pero sí quiero hacer énfasis en ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Alguien recuerda? Pasemos. Gracias, Oscar. Pasemos al otro lado. Amén. Esa era la orden que Jesús le había dado a los discípulos. Pasemos al otro lado. En medio del camino se levanta una tempestad y los discípulos piensan, bueno, vamos a morir. Se terminó, ya no hay más nada que hacer. Ellos estaban con miedo. Solo que Jesús había entregado una palabra. ¿Cuál era la palabra? Pasemos al otro lado. ¿Cuántos tienen una palabra del Señor? A mí me gusta hacerle esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces usted se olvida de la palabra que el Señor le entregó en medio de las tempestades. Pero déjeme decirle algo, una palabra es lo que nos sustenta en medio de las tempestades. En medio de la enfermedad es la palabra del Señor que nos sustenta. En medio de las crisis es la palabra del Señor que nos sustenta. Amén. ¿Por qué? ¿Para qué vienen las tormentas? Para paralizarnos, para frenar el propósito del Señor. Pero si usted tiene una palabra, usted va a pasar al otro lado. Amén. ¿Sabe lo que había del otro lado del mar de Galilea? Había un endemoniado, un gadareno. Había un hombre endemoniado. Y usted dice, Jesús fue simplemente para hablarle a un hombre endemoniado, para libertarlo. Pero aquel hombre endemoniado que fue liberto fue el que fue a predicar el evangelio en su ciudad. Amén. Fue el hombre que ganó aquella ciudad. Comenzó el evangelio en Gadara por causa de un hombre endemoniado que Jesús pasó. Entonces, cuando hay un propósito, no hay tormenta que pueda impedir. Amén. No hay tormenta que frene el propósito del Señor. Amén. Si usted tiene un propósito en su vida, el Señor va a cumplir. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos desviamos. Somos artistas en desviar el camino, ¿verdad? Somos especialistas en eso. El Señor tiene un propósito fácil, como el pueblo de Israel. Era llegar enfrente a la tierra y entrar. 40 años. Especialista en cambiar el destino de las cosas.
pero el Señor va a cumplir el propósito en su vida. Amén. Más allá o más acá el Señor va a cumplir el propósito. Amén. Entonces no debemos tener miedo ni temer ante la tempestad. Amén. Porque el Señor está con nosotros. ¿Sabe? Los discípulos, ellos fueron a Jesús. Porque los discípulos, por más que tuvieron miedo, ellos sabían que el único que podía resolver aquella situación era el Señor. Pero déjeme decirle algo. Muchas veces usted tiene miedo a los problemas y usted queda en desespero y no sabe a quién acudir. ¿Quién está en su barco? ¿Quién está junto con usted? ¿Quién está viajando en el mismo barco que nosotros vamos? Jesús. Amén. Los discípulos podían haber quedado llorando. Pongámosle del otro lado. Los discípulos no tuvieron fe. ¿Pero a quién recurrieron? Al único que podía salvarlos. Amén. Entonces no recurra a otras cosas. Recurra a Jesús. Amén. Y dentro de los puntos que yo marqué aquí, uno de los puntos es sé valiente. Sé valiente. Dígale a su hermano y a su lado, sé valiente. Juan 16:33 dice así: Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicciones. No es color de rosas. Amén. No es todo simple. No es todo fácil. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Y si Él venció al mundo, nosotros también. Bien, Pablo. Amén. Si el Señor venció al mundo, nosotros también vencimos al mundo. Amén. Ahora, ¿qué es ser valiente? ¿Qué es ser una persona valiente hoy en este mundo? Mostrar que tenemos fuerzas propias. Ser valiente aquel que tiene el coraje de enfrentar desafíos sin intimidarse ante los problemas, ante los desafíos que van a venir. Amén. ¿Por qué? ¿Problemas van a venir? Claro que sí. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Usted tiene una resistencia espiritual y muchas veces resistencia natural. Usted no le va a gustar a todo el mundo. No le va a agradar a todo el mundo. Amén. No, usted no es una barra de chocolate. Y a gente no le gusta el chocolate todavía, ¿verdad, Karen? Me acordé ahora y me digo, Karen, no le gusta el chocolate. Imagínense, usted no es algo más, dinero, algo que a todo el mundo le gusta. Usted no es una barra de oro para que todo el mundo le agrade. Somos personas y no todo el mundo le vamos a gustar, ¿verdad? No todo el mundo va a ser, nos va a mirar y va a decir, ay, qué persona más maravillosa. No todo el mundo va a ser así. Hay personas a las cuales no le vamos a agradar y es natural y espiritual. Ahora nosotros tenemos que persistir, amén. Ser intrépidos, rechazar todo miedo, amén. Confesar la palabra, amén. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un posicionamiento de coraje. Hechos 27:20. Esto es impresionante. Dice así: y cuando no había salido ni el sol ni las estrellas, ya lo leímos, amén, ¿se acuerda? Por algunos días vino sobre nosotros una gran tempestad y finalmente se disipó toda esperanza de salvación. ¿Sabe? Es interesante y hoy hablamos con Joana sobre eso. Quien escribe Hechos es Lucas, ¿no? Amén. Quien escribió Lucas, San Lucas, amén. Él es que está escribiendo Hechos y él estaba allí en esa embarcación viendo todo lo que estaba pasando, viviendo aquella situación. Y él estaba escribiendo, ¿no? La esperanza se había ido, todo se había terminado, la esperanza de vivir. Dice la palabra que ellos ya no estaban comiendo más. Hacía 14 días que no comían. 14 días. Si usted llega un momento que usted no come, es porque usted perdió el sentido de la vida. No sé que estemos ayunando por 21 días. Y así mismo los hermanos comen igual. Pero imagínese, comen una vez al día, ¿verdad? Pero imagínese estas personas 14 días sin comer. Cuando una persona ya no come, una persona le perdió el sentido de la vida. Ya pensó, ya no tiene más sentido nada. Ellos pensaron, vamos a morir. En más de 200 personas en una embarcación. Más de 200 personas en un barco. Dijeron, nos vamos a morir. Ya no tiene más sentido nada. Dice, sí, habría sido por cierto, el siguiente versículo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
En medio de las tormentas, siempre alguien se tiene que levantar para declarar algo diferente. Amén. Si usted tiene familia, en medio de la tormenta, alguien tiene que levantarse para decir, basta. En medio de las tormentas, alguien tiene que levantarse y decir así, pero ahora os exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Después usted siga leyendo en su casa y usted va a ver cómo aquellos hombres recobraron el ánimo y comenzaron a comer a partir de palabras de fe. Amén. Palabras que cambian las circunstancias. Ahora imagínense si Pablo hubiese entrado en la misma situación de todos aquellos hombres y hubieran dicho, no hay forma, sí es verdad, vamos a dejar de comer, nos vamos a dejar morir, ya no hay salida. Siempre alguien tiene que levantarse en medio de la tempestad y proclamar, amén, la palabra del Señor. Porque el momento de angustia, la palabra del Señor es la única salida. Amén. En el momento de dificultad, la palabra es la que nos puede sacar adelante. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Aleluya. La palabra del Señor dice que el Señor estará con nosotros en todo momento. Amén. ¿Sabe? Es interesante esta historia. ¿Por qué? Estos hombres habían perdido la fe, habían perdido la esperanza. Yo ya hablaba con Joan y le decía, imagínense un prisionero que se levanta y se posiciona. Él era prisionero en aquel barco. Él no era un hombre libre, era un prisionero, llevado a Roma, pero como prisionero. Este hombre se levanta en medio de más de 200 hombres y dice, tengan buen ánimo. Tengan buen ánimo. Yo no sé para quién la palabra del Señor en esta noche está direccionada específicamente, pero déjeme decirle algo, tenga buen ánimo. Señor está con usted, amén. Señor está en el mismo barco que nosotros estamos hoy navegando, amén. Si vienen tempestades, vienen momentos de crisis, el Señor está con nosotros. No desista, amén, no baje los brazos. Tal vez usted pensó, no da más, ya no puedo seguir más, ya no hay manera. Pablo, ya me siento que no tengo cómo. Tal vez usted se sentía como esos hombres. Ya habían desistido de la vida, ya habían desistido de todas las cosas. Tal vez usted llegó hoy aquí y ya había desistido. Déjeme decirle algo, Señor es con usted, amén. Él va a calmar la tormenta. Entregue el mando de su barco, amén, para el único que puede calmar esta tempestad. Y el Señor lo va a sacar en bonanza, amén. ¿Por qué? Porque el Señor es experto en calmar tempestades. El Señor es experto en calmar crisis. Amén. El Señor es experto en sacarnos de situaciones difíciles, aun cuando nosotros entramos. ¿Sabe lo interesante? Es que en el capítulo, en el inicio, Pablo le dice, no vayamos, no podemos ir. El Señor ya le había mostrado a Pablo lo que iba a suceder. Pablo sabía que venían tempestades. Pablo sabía que iban a haber tormenta y Pablo le dice, no vayan. Solo que aquellos hombres le hicieron caso a Pablo. No, decidieron viajar igual. ¿Cuántas veces ustedes se meten en problemas? ¿Cuántas veces usted se mete en crisis? Usted entra en los problemas, no fue el Señor que lo metió. ¿Cuántas veces usted se mete en situaciones difíciles? Y ahí el enemigo aprovecha. Y el enemigo levanta tormenta y levanta tempestades. Déjeme decirle algo, aún en medio de esos problemas el Señor está para sacarlo. El Señor está para salvarlo, amén. Entonces yo quiero hablar sobre 3 declaraciones que Pablo hizo en aquel momento. Y voy a tratar de no extenderme demasiado, tenemos la cena, tenemos un testimonio también para contar. Entonces no me quiero extender demasiado, dice 3 declaraciones que hizo Pablo. A partir del versículo 23 del capítulo 27 dice así, porque esta misma noche estaba conmigo un ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, debes presentarte ante el César, y aquí que Dios por su gracia te ha dado a todos los que navegan contigo. Por lo tanto, señores, tengan buen ánimo, porque confío en Dios que sucederá de la manera que se me ha dicho. 3 declaraciones de Pablo en estos versículos. Primero, ¿quién soy? Como la pregunta de Pablo en el seminario. ¿Quién soy? Perdonen que me acordé de algo el otro día en el seminario. ¿A quién sirvo?
¿Y en quién confío? Perdón, hermano. Me acordé de algo que pasó en el seminario el otro día y fue muy cómico, entonces. Dice la palabra entonces así: porque esta misma noche estaba conmigo un ángel de Dios, ¿de quién soy yo? Pablo tenía una seguridad, Pablo tenía una certeza en su corazón, a quién él le pertenecía. Amén, de quién él era. ¿Sabe? Habían más de 200 personas en aquel barco, más de 200. Pero Pablo sabía que por causa de lo que el Señor le había hablado a él, todos en aquel barco iban a ser salvos. Todos en aquel barco iban a pasar, iban a llegar a tierra firme por causa de lo que el Señor le había hablado a él. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. El Señor le ha hablado palabra a usted. El Señor le ha dicho muchas veces a usted palabras y usted a veces desistió de cosas. Pero si el Señor le habló, esa bendición no va a tocarlo solo a usted. Va a tocar a todos los que están a su alrededor. Amén. Porque el Señor es el que está hablando. Amén. Que no solo a nosotros. Pero interesante, Pablo sabía a quién le pertenecía. Él sabía que él era del Señor. Amén. Él sabía que él era del Señor. ¿Sabe? Yo quiero profetizar sobre su vida algo. Sentí profetizar algo sobre usted. Que el Señor le enviará muchas personas para que esas personas sean salvas en este tiempo. Personas que están en situación de desesperación y dolor verán la gracia a través de su vida en este tiempo. Solo piense algo conmigo así. ¿Cuántas personas pueden haber creído en el Evangelio en aquel barco, en aquel día? ¿Cuántos pueden haber sido salvos por la gracia? ¿Cuántos habrán creído en el Evangelio en aquel día a través de la vida de Pablo? Impresionante. La Biblia no nos relata, pero yo creo que muchos creyeron en aquel día. ¿Sabe? Tormentas no van a paralizar nuestras vidas. Amén. Sea lleno de la valentía del Señor, sea lleno de la osadía del Señor. En medio a tempestades, como Richard decía, tempestades, crisis, son oportunidades. Amén. Oportunidades. Tal vez usted está pasando por una crisis, se cerró en la crisis. Usted dijo, no, estoy pasando yo por el problema. Y usted se encerró en ese problema. Ese problema es una oportunidad que Dios está dando para que algo suceda. Amén. Los problemas no es Dios que nos coloca en nuestras vidas, pero el Señor utiliza lo que el diablo hace para bendición. Amén. La tormenta, ¿quién fue que levantó aquella tormenta en el medio del mar? Fue el diablo. Pero el Señor utilizó aquella tormenta para que personas fueran salvas en aquel momento. Amén. Aleluya. Otra cosa dice la palabra, somos de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 20. Yo tengo otra traducción aquí, Jonathan. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. ¿De quién es usted? ¿A quién le pertenece? Al Señor, aleluya, amén. Nosotros somos del Señor. Entonces, si somos de Él, yo no voy a leer todos estos versículos. Mateo 6, 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida en cuanto a lo que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo en cuanto a lo que vestiréis. No es todo lo que dice ahí. Yo creo que todos conocen estos versículos, amén. Todos ya conocen. Si somos del Señor, tiene que preocuparse por comida, por vestidos, por ropa. Tiene que preocuparse por algo, por nada, porque somos ¿de quién? Del Señor. ¿A quién servimos? Dice Pablo. ¿Viste, Pablo? Ahí está la respuesta de quién soy. Daniel 3:17. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno de fuego y de tu mano, oh Rey. ¿A quién usted sirve? ¿A quién usted está sirviendo en este tiempo? Si usted está sirviendo al Señor, no hay horno de fuego, no hay tempestad, no hay crisis, no hay enfermedad, no hay problema que vaya a poder quitar su vida, porque somos del Señor. Amén. Mucho más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Amén. Entonces todo lo que nosotros hacemos es para un Dios que está vivo.
Hay personas sirviendo a dioses muertos, pero usted sirve a un Dios vivo, amén, capaz de sanar, de libertar, de prosperar, de hacer cosas sobrenaturales. Porque nuestro Dios está vivo, amén. Él está vivo, entonces no tenga miedo, no tenga temor. Aleluya. Dígale a su hermano y a su lado, nuestro Dios está vivo. Dígale más fuerte. Amén, así mismo, amén. Nuestro Dios está vivo, aleluya. Y Él es poderoso para hacer cosas extraordinarias, amén. Ahora, tercer punto, confiamos en Dios. Dice Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. ¿Sabe cuál es el problema que muchas veces nosotros enfrentamos? Es decidir en quién confiar. ¿En qué confiar? Si en el Señor o en nuestro propio entendimiento. ¿Sabe? Yo sé que a veces no es fácil. Vienen dificultades, vienen problemas. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo? A veces esperar en Dios puede demorar un poco más que tratar de resolver con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Cuando usted tiene una deuda, tiene una crisis, usted dice, bueno, yo voy a esperar en Dios. Voy a esperar en Dios. Y usted decide esperar en el Señor. Pero cuando la respuesta se demora, usted dice, no, yo capaz que saco un préstamo y resuelvo. ¿Por qué? Porque a veces podemos resolver de manera más rápida lo que parece que vamos a resolver. Porque es más difícil a veces esperar en Dios. Pero nosotros tenemos que decidir en quién nosotros queremos confiar. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a sentir impotencia ante las tempestades. Muchas veces usted se va a sentir impotente ante las crisis. Imagínese Pablo ante más de 200 personas y él viendo toda aquella situación. Todos ya habían desistido, todos estaban dejándose morir, por decirlo así. Y él levantarse ante aquella situación y decir, tengan buen ánimo. Eso es algo extraordinario. Alguien tiene que levantarse, amén. Entonces seamos de aquellos que somos de buen ánimo, amén. Porque el Señor usa a aquellos que tienen buen ánimo. Aún en medio de las crisis, aún en medio de los problemas, amén. Aún en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque confiar es también tener coraje. Confiar es tener coraje. Usted necesita tener fe, osadía para creer. Necesita fe para creer. Amén. Dice la Biblia José 1:6. Esfuérzate. Vamos a leer esa versión acá que es mejor. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. ¿Sabes? Imagínese este hombre enfrentándose allí delante de todo aquel pueblo, toda aquella situación, más o menos 2 millones de personas, y el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. 2 millones de personas. Usted se imaginó que el Señor le diga, esfuérzate y sé valiente, te toca dirigir Uruguay ahora. ¿Cuántos se verían hoy en el puesto de presidente de Uruguay? El Señor le diga, ahora vas a ser el presidente de Uruguay. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos tendrían el coraje de dirigir? ¿Cuántos? Porque después todos somos presidentes de la opinión, ¿verdad? Todos opinamos como presidente. Pues si hiciera tal cosa, si hiciera lo otro. Pero imagínense estar al frente. Pero nosotros tenemos que tener el coraje, amén, para hacer. Versículo 7, Jonathan. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Cuál es la ley que nosotros seguimos hoy? La ley del Espíritu. Amén. La palabra del Señor. Entonces cuando usted sigue la palabra le da garantía de que usted será vencedor. Amén. Entonces no se aparte de la palabra. ¿Sabe quiénes son personas que tienen coraje? Son personas que salen de lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? Lo común. La simplicidad. Hoy en el mundo usted ve todas las personas siguiendo como aquellos hombres en aquel barco. Entra la crisis y las personas se entregan. Llegan los problemas, las personas se entregan. Personas que tienen coraje son las que marcan la diferencia en un mundo que está totalmente tomado de problemas. Amén. Solo personas que tienen coraje, que tienen realmente osadía.
Amén. Y el versículo 18 de ese mismo capítulo. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. El Señor nos llamó para ser fuertes y valientes. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser fuertes y valientes? Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tempestades, que usted sea como Pablo, amén, que se levante para decir, tengan buen ánimo. Tal vez usted está viendo un hermano que está debilitado. Usted ve un hermano que ya, usted ve que no va a la célula, está medio ahí, débil, sin fuerzas. Y usted se levanta para decir, tenga buen ánimo. Ten buen ánimo, el Señor es contigo. Amén, ese problema no te va a derrotar, esa situación no te va a vencer. ¿Por qué? El Señor está en nuestro barco, amén. El Señor está con nosotros. Amén, el Señor está con usted. No tenga miedo, no tenga temor.